La noche del 29 de noviembre de 1981, el mar de California estaba cubierto por una neblina espesa y un silencio inquietante. A bordo del yate Splendor, la actriz Natalie Wood, una de las estrellas más luminosas del Hollywood dorado, desaparecía para siempre. Tenía apenas 43 años. A la mañana siguiente, su cuerpo fue hallado flotando a menos de 1 milla de la costa de la isla Catalina. Vestía un camisón de seda, un abrigo largo y unos calcetines. No llevaba chaleco salvavidas. Oficialmente, la causa fue ahogamiento accidental, pero durante más de 4 décadas, la verdad sobre lo que ocurrió esa noche permaneció enterrada bajo olas de miedo, mentiras y silencio. Natalie Wood no era una mujer cualquiera. Desde niña, había sido moldeada por la industria como un símbolo de perfección. Tenía una sonrisa que hipnotizaba y unos ojos capaces de transmitir ternura y tormento al mismo tiempo. Pero detrás del brillo cinematográfico se escondía una vida marcada por los abusos, los miedos y una inseguridad que nunca logró abandonar. En los años 70, su matrimonio con el actor Robert Wagner parecía el sueño americano. Hasta que las grietas comenzaron a hacerse visibles. Celos, alcohol y rumores de infidelidad rodeaban la relación. Aquella noche fatídica, a bordo del Splendor se encontraban solo 4 personas. Natalie, su esposo Robert Wagner, el actor Christopher Walken, su coprotagonista en la película Brainstorm, y el capitán del barco, Dennis Davern. Según la versión oficial, Natalie discutió con Wagner y se fue a dormir. Más tarde, alguien notó que la lancha auxiliar del yate había desaparecido, junto con ella. Horas después, las olas devolvieron el cuerpo sin vida de una de las mujeres más bellas del siglo XX. Pero los detalles nunca cuadraron. No había signos de lucha visibles, pero el informe forense reveló más de 40 hematomas en su cuerpo, incluyendo algunos recientes. Las marcas en sus brazos y piernas no eran típicas de una caída accidental. Los investigadores se apresuraron a cerrar el caso como un accidente trágico, y el público, aún en shock, aceptó esa versión. Sin embargo, quienes la conocían sabían que Natalie le tenía un miedo casi irracional al agua. Desde pequeña, le había dicho a su madre que moriría ahogada. Esa fobia hacía imposible imaginarla subiendo sola a una lancha en plena noche. Durante años, el caso fue tratado como un tabú. Wagner guardó silencio, Walken evitó entrevistas, y el capitán Davern se hundió en el alcohol, pero el tiempo, como siempre, empezó a desgastar la mentira. En 2011, el caso fue reabierto después de que el capitán decidiera romper su silencio. En un libro y varias entrevistas televisivas, Davern afirmó que la pelea entre Wagner y Wood fue mucho más violenta de lo que se había contado. Según él, los gritos, los golpes y el sonido de objetos rotos llenaron la cabina antes de que todo quedara en silencio. Las nuevas pruebas forenses confirmaron que los mortones de Natalie eran compatibles con una pelea. Además, las condiciones del mar aquella noche hacían casi imposible que una persona en su estado, bajo los efectos del alcohol y los sedantes, pudiera haber intentado subirse a una lancha sin ayuda. El informe revisado cambió la causa de muerte a indeterminada, y el nombre de Robert Wagner fue oficialmente designado como persona de interés en la investigación. La prensa revivió el escándalo. Los fanáticos, que habían idolatrado su matrimonio perfecto, comenzaron a cuestionarlo todo. ¿Qué había pasado realmente entre ellos aquella noche? ¿Había sido un accidente o un crimen pasional encubierto por el poder de Hollywood? Las respuestas, como las olas del Pacífico, seguían golpeando la memoria de Natalie sin cesar. 44 años después, los secretos que tanto tiempo se intentaron silenciar empiezan a emerger, y lo que se descubre no solo cambia la forma en que recordamos su muerte, sino también la forma en que entendemos la fragilidad detrás de la fama. A medida que los años pasaban, el caso de Natalie Wood se transformó en una herida abierta en la memoria colectiva de Hollywood. No era solo la muerte de una actriz amada, sino el símbolo de un sistema dispuesto a proteger a los poderosos a cualquier costo. Los archivos policiales, sellados durante décadas,
contenían declaraciones contradictorias, llamadas ignoradas y pruebas que parecían haber sido perdidas, y aunque muchos quisieron creer que todo había sido un trágico accidente, las sombras del esplendor seguían navegando en el subconsciente de una industria que prefería olvidar. Dennis Davern, el capitán, se convirtió en la pieza clave del rompecabezas. Durante años cargó con la culpa y el miedo. En 2011, su voz temblorosa en una entrevista con NBC estremeció al país. No fue un accidente. Escuché los gritos de Natalie. Escuché cómo discutían. Y luego, silencio. Davern aseguró que Wagner había tardado horas en reportar la desaparición de su esposa y que aquella demora había sido fatal. Su testimonio, junto con las pruebas forenses actualizadas, reabrió la investigación oficialmente. Pero Hollywood no perdona a quienes rompen el pacto del silencio. Davern fue desacreditado, etiquetado de oportunista, mientras Wagner continuaba viviendo cómodamente, protegido por una carrera consolidada y el apoyo de figuras influyentes. Sin embargo, el FBI y la oficina del sheriff del condado de Los Ángeles comenzaron a revisar cada detalle. Llamadas de radio no reportadas, testigos en la isla, y sobre todo, los mortones que decoraban el cuerpo de Natalie como un mapa de desesperación. Uno de los hallazgos más impactantes vino de la relectura de la autopsia original. El médico forense Thomas Noguchi, conocido como el coroner de las estrellas, había señalado lesiones incompatibles con una simple caída. En su informe, revisado años después, afirmaba que la distribución de los hematomas sugiere una lucha previa al ahogamiento. Aquellas palabras, enterradas en burocracia durante 4 décadas, resurgieron con fuerza devastadora. Mientras tanto, la familia de Natalie vivía dividida entre el dolor y la duda. Su hermana, Lana Wood, se convirtió en la principal voz de denuncia. En cada entrevista, su mirada era un espejo del tormento. Robert sabe más de lo que dice. Natalie no se cayó sola. Ella no subió a esa lancha por su cuenta. Para muchos, la hermana menor se transformó en la guardiana de la verdad, enfrentando a un gigante mediático con solo su memoria como escudo. Christopher Walken, por su parte, mantuvo un silencio glacial. En raras declaraciones, se limitaba a decir, «Fue una tragedia», nada más. Pero sus gestos, sus pausas, revelaban un peso invisible. Algunos periodistas aseguraron que en los días posteriores al suceso, Walken había confesado a un amigo. «Discutían por mí, y no debí haber estado allí». Esa frase, nunca confirmada oficialmente, encendió aún más las teorías de un triángulo amoroso que terminó en catástrofe. Los tabloides se alimentaron de rumores, celos, traición, alcohol y furia, pero entre las especulaciones, un patrón emergía con claridad. La versión oficial no resistía el paso del tiempo. En 2018, la policía de Los Ángeles volvió a designar a Robert Wagner como persona de interés. Una etiqueta que, aunque no equivalía a una acusación, dejaba claro que las autoridades creían que él sabía más de lo que había declarado. Los nuevos investigadores, criados en una era donde los mitos de Hollywood ya no eran intocables, se propusieron mirar el caso con ojos frescos. Revisaron los testimonios del capitán, los registros de radar y las llamadas de emergencia de la noche del 28 al 29 de noviembre de 1981. Lo que descubrieron fue inquietante. El primer aviso oficial de desaparición fue hecho más de 4 horas después de que Natalie desapareciera. 4 horas en el mar helado, donde cada minuto podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. En un informe confidencial filtrado años después, un agente del sheriff escribió: «La hipótesis de una caída accidental carece de sentido. El escenario apunta a un altercado físico seguido de negligencia». Esa palabra negligencia empezó a resonar en los medios, marcando el tono de una verdad que, aunque incompleta, dolía más que cualquier certeza. 40 años después, la historia seguía generando ecos. En 2021, Lana Wood publicó un libro revelador titulado Little Sister, My Investigation into the Mysterious Death of Natalie Wood. En él,
Relató cómo había recibido llamadas anónimas, amenazas y silencios incómodos cada vez que intentaba reabrir el caso. Pero lo más perturbador era su convicción de que su hermana había intentado huir del yate después de una pelea violenta. Natalie quería sobrevivir, escribió, pero el mar y la indiferencia la tragaron al mismo tiempo. A medida que las nuevas generaciones descubrían su historia, la imagen de Natalie Wood dejaba de ser solo la de una estrella trágica para convertirse en un emblema de la vulnerabilidad femenina en un mundo dominado por hombres poderosos. El Number Me Too rescató su nombre como símbolo de todas aquellas voces silenciadas por el miedo, la fama y la culpa colectiva. El documental Natalie Wood, What Remains Behind Ihon Aimue, producido por su hija Natasha Gregson Wagner, ofreció una visión más íntima. En él, Robert Wagner volvió a hablar públicamente del caso. Entre lágrimas, negó cualquier responsabilidad, afirmando que la amaba más que a su propia vida. Pero para muchos, sus palabras sonaban ensayadas, una defensa emocional más que una confesión real. El amor puede ser eterno, dijo, pero la culpa también. Hoy, a 44 años del misterio, el expediente sigue técnicamente abierto. No hay culpables oficiales, pero sí una verdad emocional y imposible de ignorar. Natalie Wood murió sola, rodeada de personas que decían amarla. Y quizás esa sea la parte más devastadora de todas. Su muerte no solo reveló la oscuridad detrás de los reflectores, sino la fragilidad humana de una industria construida sobre apariencias. Porque, al final, el verdadero misterio de Natalie Wood no es cómo murió, sino por qué nadie la salvó. Con el paso del tiempo, el caso de Natalie Wood dejó de ser solo una tragedia del pasado para transformarse en un espejo de los silencios que Hollywood prefirió no romper. Cada documento desclasificado, cada testimonio olvidado que salía a la luz, revelaba una nueva capa de contradicciones. En Ihon Ai, un informe interno del FBI, hasta entonces archivado, confirmaba que existían inconsistencias graves en las declaraciones de Robert Wagner y Christopher Walken. Ninguno de los dos coincidía en la secuencia exacta de los hechos entre la medianoche y las 2 de la madrugada, el periodo en que Natalie desapareció. Según el expediente, Wagner insistía en que Natalie había ido a su camarote después de una pequeña discusión, mientras que Walken aseguraba que ella estaba molesta por la manera en que su esposo la humillaba frente a él. En una de las transcripciones, el agente a cargo escribió: ambos hombres muestran señales de ocultar algo. La tensión entre ellos es evidente. Ninguno quiere cargar con la responsabilidad. Las grabaciones de radio de los botes cercanos también ofrecían detalles escalofriantes. Varios pescadores declararon haber escuchado gritos de mujer entre la 1 y las 2 de la madrugada. Uno de ellos, identificado como John Payne, describió un sonido de auxilio, no de fiesta. El mar estaba tranquilo, la visibilidad reducida, y el viento hacía que cada eco resonara como una súplica ahogada. Sin embargo, la Guardia Costera no recibió ninguna llamada de emergencia hasta las 3:30 am, casi 2 horas después del último grito reportado. El análisis forense del cuerpo de Natalie, revisado nuevamente en 2023 con tecnología moderna, añadió una pieza más al rompecabezas. Las nuevas técnicas de luminiscencia revelaron microfracturas en su muñeca izquierda y una marca de sujeción en el antebrazo. No eran lesiones de caída, sino de agarre. Los peritos concluyeron que alguien la había sujetado con fuerza antes de que cayera al agua. Lo más aterrador era la huella parcial que coincidía con el tamaño y la forma de una mano masculina. El FBI decidió no formular cargos, alegando que las pruebas, aunque sugestivas, no eran concluyentes. Pero para quienes amaban a Natalie, esa ambigüedad era otro insulto a su memoria. La actriz había sobrevivido a abusos en su infancia, a la explotación de los estudios, a los matrimonios fallidos y a la crítica cruel de la prensa, solo para morir en una noche que todavía huele a miedo. Mientras tanto, Robert Wagner seguía negando las acusaciones. En una entrevista concedida en Icon Eye to a Vanity Fair, el actor repitió: «He vivido 40 años con este dolor. No hubo crimen, solo un accidente».
y no hay día que no piense en ella. Pero el público ya no lo veía como el viudo inconsolable, sino como un hombre atrapado en su propio silencio. La duda era su castigo más largo. El documentalista Richard B. Lewis, especializado en casos sin resolver, investigó durante 3 años el expediente Wood. En su serie Hollywood Under Oath, estrenada en iHeart Island, presentó pruebas inéditas. Grabaciones del capitán Davern, donde se escuchaban fragmentos de conversación entre Natalie y Wagner antes del grito final. Las palabras eran confusas, distorsionadas por el ruido del mar, pero se distinguían frases como «déjame ir» y «no más mentiras, Bob». Cuando el audio se filtró a la prensa, el país entero volvió a estremecerse. La familia de Wagner reaccionó con indignación. Su hija, Natasha, defendió a su padre y pidió respeto. «Ya hemos sufrido demasiado. No se puede reconstruir la historia con suposiciones». Sin embargo, el daño estaba hecho. Las redes sociales se llenaron de mensajes exigiendo justicia para Natalie. Y el hashtag number, Justice for Natalie Wood, alcanzó millones de reproducciones. Lo que antes era un misterio cerrado se convirtió en un clamor global. Paralelamente, los investigadores privados contratados por Lana Wood descubrieron un detalle que había pasado desapercibido durante décadas. El reloj de muñeca de Natalie se detuvo exactamente a la 1:47 a.m. debido al agua salada. Esa marca temporal coincidía con la hora en que los testigos afirmaron haber oído los gritos. Era una prueba simbólica, pero poderosa. El tiempo mismo se detuvo en el instante de su desesperación. Los medios comenzaron a publicar artículos bajo titulares incendiarios. La verdad que Hollywood quiso enterrar. El silencio de Wagner. El crimen en el esplendor. Pero detrás del ruido mediático emergía una reflexión más profunda. ¿Cuántas Natalie Wood más se habían perdido en los márgenes del poder y del miedo? El mar donde murió se convirtió en lugar de peregrinación. Cada año, fanáticos y curiosos se reúnen en la costa de Avalon para lanzar flores blancas al agua. Algunos creen que su espíritu aún ronda entre las olas, esperando justicia. Otros dicen que lo hace para proteger a las mujeres que todavía no pueden hablar. Lo más sorprendente ocurrió en iHeart Island, cuando un exoficial retirado del condado, bajo anonimato, declaró ante una cadena de televisión: «Fuimos presionados para cerrar el caso rápido. Había llamadas de arriba, de los estudios, de abogados. No querían otro escándalo que hundiera a Hollywood». Sus palabras confirmaron lo que muchos sospechaban, que el brillo del sistema había sido construido sobre un pacto de silencio. Esa revelación cambió el tono de todo. Ya no se trataba solo de la muerte de una actriz, sino de una verdad colectiva que había sido manipulada por dinero y poder. Natalie Wood, símbolo de glamour y vulnerabilidad, se convirtió en el rostro de una época en que las mujeres eran descartables incluso en su tragedia. En una entrevista final, antes de morir, el capitán Davern pronunció una frase que aún resuena en los documentales. «He visto el mar llevarse muchos secretos, pero ninguno tan triste como el de ella». Hoy, más de 4 décadas después, la historia de Natalie no se recuerda por su misterio, sino por su humanidad rota. Fue una mujer que lo tuvo todo: la belleza, el talento, el amor del público, y aún así fue víctima de un silencio que la devoró más que el agua. Y quizás esa sea la verdad más devastadora. No fue el océano quien la mató, sino la indiferencia de los que callaron. En los años que siguieron, Hollywood intentó recomponer su imagen. Pero el caso de Natalie Wood seguía siendo una mancha imborrable en su historia. Cada intento de cerrar el capítulo terminaba abriendo nuevas heridas. Los estudios que una vez la habían convertido en ícono del cine romántico ahora evitaban pronunciar su nombre, como si hacerlo fuera invocar un fantasma que aún caminaba entre sus pasillos dorados. Pero la memoria de Natalie era demasiado fuerte para ser sepultada por el silencio. En 2026, el periodista de investigación Mark Alvarado publicó una serie de reportajes titulada La mentira del esplendor, donde reveló documentos inéditos del departamento del sheriff de Los Ángeles. En ellos se confirmaba que, la mañana después de la tragedia,
Los agentes habían recibido órdenes directas de manejar el caso con discreción y de no cuestionar públicamente a Robert Wagner. Uno de los documentos llevaba una nota manuscrita que decía: «No necesitamos otro escándalo que ensucie la industria. Mantengan todo bajo control». Esa frase bastó para reavivar la indignación de millones. El reportaje de Alvarado no solo recuperó el interés en el caso, sino que también mostró la crudeza de una época en que las mujeres, incluso las más famosas, no tenían voz ni justicia. Se volvió a hablar del machismo estructural en Hollywood, de los abusos disfrazados de amor, de los contratos firmados bajo amenazas y de los silencios comprados con fama. Natalie, sin quererlo, se había convertido en el rostro póstumo de una lucha que décadas después cobraría nueva vida con el movimiento Number Me Too. Natasha Gregson Wagner, la hija que Natalie dejó siendo apenas una adolescente, decidió enfrentar los fantasmas del pasado. Durante años, había defendido la versión de su padre, convencida de que su madre había muerto en un accidente. Pero el peso de los nuevos hallazgos la llevó a mirar las cosas desde otra perspectiva. En una entrevista para The New Yorker confesó: «He querido creer en la inocencia de mi padre porque era más fácil que aceptar que mi madre pudo haber muerto de otra forma. Pero la verdad no siempre consuela. A veces duele, y aún así hay que mirarla de frente». El impacto emocional de sus palabras fue enorme. Por primera vez, la hija de los protagonistas admitía públicamente que las versiones oficiales no bastaban. En un giro inesperado, Natasha impulsó la creación de la Fundación Natalie Wood Trust for Truth and Justice, dedicada a apoyar investigaciones de casos archivados de mujeres víctimas de violencia o desapariciones no resueltas. Su mensaje era claro: si no hubo justicia para mi madre, que al menos su historia ayude a otras. Mientras tanto, las nuevas generaciones redescubrían a Natalie Wood a través de documentales, biografías y películas remasterizadas. Rebelde sin causa, West Side Story, Esplendor en la hierba, sus interpretaciones seguían brillando. Pero ahora con un matiz distinto. En cada mirada, en cada sonrisa, el público creía ver la tristeza de quien intuía su propio final. En las redes sociales, miles de jóvenes compartían escenas de sus películas con frases como «ella merecía envejecer» o «no fue el mar, fue el silencio». El caso de Natalie también cambió la manera en que Hollywood manejaba las muertes de sus estrellas. Se crearon protocolos de revisión independiente, se reforzaron las autopsias con observadores externos y se instauró una cláusula especial para reabrir investigaciones en casos donde existieran contradicciones o conflictos de interés. Muchos lo llamaron la Ley Natalie. Pero, aunque la justicia institucional no llegó, la justicia social sí lo hizo. En 2027, un grupo de guionistas y directores independientes estrenó Esplendor. The Night She Fell, una película inspirada en los últimos días de la actriz. El filme, aclamado por la crítica y prohibido por ciertos sectores de la industria, mostraba una versión cruda de los hechos: la pelea, la caída y la indiferencia. La actriz que interpretó a Natalie, Sofía Rivas, ganó el premio a Mejor Actriz en Cannes, dedicando su discurso a la memoria de la verdadera Natalie Wood. No murió por accidente, murió por amor malentendido y por un mundo que le dio la espalda. El eco de esas palabras viajó por el mundo. De pronto, Natalie Wood no era solo una estrella olvidada, sino una figura de resistencia. Se organizaron homenajes, exposiciones y mesas redondas dedicadas a debatir sobre el poder del silencio en las tragedias femeninas. En una de ellas, la escritora mexicana Claudia Ledesma dijo: «El caso de Natalie no pertenece al pasado, pertenece al presente de todas las mujeres que aún temen hablar». La historia volvió a ocupar titulares cuando, en 2028, un investigador privado reveló que la linterna del Esplendor, que se creía extraviada, había sido hallada en el fondo del mar por un equipo de buzos documentales. En ella, todavía legible pese a la corrosión, aparecía una inscripción: To Natalie, with love, C.W. Para Natalie, con amor, C.W., las iniciales de Christopher Walken.
Nadie supo explicar cómo terminó allí. Algunos interpretaron el hallazgo como una prueba de su relación secreta. Otros, como una coincidencia poética. Pero el objeto se convirtió en símbolo de la tragedia. Una luz apagada en la oscuridad del océano. La exposición Natalie Wood, Entre la gloria y la sombra, inaugurada en Los Ángeles, atrajo multitudes. Fotografías inéditas, fragmentos de diarios personales y cartas a sus amigos mostraban a una mujer que amaba profundamente la vida, pero que vivía con miedo. En una de esas cartas, escrita semanas antes de su muerte, se leía: «El mar me da miedo, pero me atrae, como si allí hubiera algo esperándome». Era imposible no leer esas líneas sin sentir un escalofrío. Finalmente, el 29 de noviembre, de ahí con Kailam exactamente 44 años, después del trágico suceso, se celebró un acto conmemorativo en la bahía de Catalina. Cientos de personas se reunieron para lanzar flores blancas al agua. Entre ellos, Natasha y Lana Wood se abrazaron por primera vez en décadas. El viento soplaba fuerte, y las olas parecían devolver susurros. «Ya no hay secretos», dijo Lana, mirando el horizonte. «Solo memoria». En esa ceremonia, no hubo discursos grandilocuentes ni notas oficiales. Solo silencio, el mismo que había rodeado su muerte. Pero esta vez transformado en respeto. La verdad no trajo paz, pero sí redención, porque aunque el misterio de Natalie Wood nunca se resolvió completamente, su historia logró algo aún más poderoso: obligar al mundo a escuchar a las mujeres que antes fueron ignoradas. Y en ese mar que una vez fue su tumba, su voz sigue resonando, eterna y devastadora. El amanecer sobre la bahía de Catalina, aquel 29 de noviembre, no fue un cierre, sino una continuación, porque, aunque el cuerpo de Natalie Wood descansara bajo la tierra, su historia seguía flotando en la superficie del tiempo. El misterio que una vez se intentó enterrar se había convertido en un espejo donde el mundo veía reflejadas sus propias culpas, miedos y silencios. En cada ola que golpeaba la costa, parecía resonar un eco lejano de su voz, una súplica convertida en legado. Durante los años siguientes, el caso de Natalie se transformó en una causa simbólica para cineastas, periodistas y activistas. Las universidades comenzaron a incluir su historia en cursos sobre género, poder y medios de comunicación. Se analizaba cómo su muerte y el manejo del caso exponían la estructura patriarcal del Hollywood clásico, un sistema que moldeaba, explotaba y desechaba a las mujeres con la misma facilidad con que las convertía en estrellas. En 2029, la directora británica Eleanor Wright estrenó el documental The Last Wave of Natalie Wood, producido con la colaboración del Archivo Nacional de Hollywood. El filme revelaba material nunca antes visto: grabaciones caseras, notas escritas a mano y fragmentos de un diario que Natalie había comenzado poco antes de su muerte. En una de las páginas, la actriz escribía con letra nerviosa: «A veces, el mar no es agua, sino las personas en las que confías». Esa frase se convirtió en el corazón del documental y en una de las citas más compartidas en redes sociales. El éxito del filme reavivó el interés mundial por su historia. En Cannes, los espectadores lloraron y aplaudieron de pie durante 10 minutos. Críticos y celebridades coincidieron en que la película no solo devolvía humanidad a Natalie, sino que también señalaba la complicidad de una industria que había elegido callar durante demasiado tiempo. Uno de los productores ejecutivos del proyecto confesó en la conferencia de prensa: «Hollywood siempre supo más de lo que contó. Pero la verdad no se puede borrar con contratos ni premios». A partir de ahí, se iniciaron debates en el Congreso estadounidense sobre la transparencia en las investigaciones de muertes relacionadas con figuras públicas. La senadora María Torres impulsó la Ley de Protección de Artistas, una iniciativa que obligaba a revisar de manera independiente los casos en los que existieran conflictos de interés o sospechas de encubrimiento. En su discurso ante la Cámara, Torres pronunció unas palabras que hicieron historia: «Natalie Wood no murió solo en el mar, murió en el silencio de una sociedad que protegió al poder antes que a la verdad». En paralelo,
Natasha Gregson Wagner publicó su segundo libro, Mi madre, el océano y yo, una obra íntima, a medio camino entre la memoria y el manifiesto. En él, narraba cómo había pasado años buscando reconciliarse con dos verdades opuestas, el amor hacia su padre y la necesidad de justicia para su madre. Su relato no buscaba condenar, sino comprender. Quizás escribió el perdón sea el último acto de justicia que nos queda cuando la verdad nunca llega completa. Ese libro se convirtió en un fenómeno editorial. Miles de mujeres compartieron sus propias experiencias de silencio, miedo y pérdida, bajo el hashtag #Yo también soy Natalie. Las redes sociales se inundaron de relatos de mujeres que habían sido ignoradas por las autoridades, por los medios o por la sociedad. La historia de la actriz ya no pertenecía solo a Hollywood, pertenecía al mundo. En 2030, el Paseo de la Fama de Los Ángeles organizó una ceremonia sin precedentes. Junto a la estrella de Natalie Wood, se colocó una placa conmemorativa que decía, en memoria de todas las voces que el miedo calló, que la verdad nunca se hunda. Natasha, con lágrimas contenidas, pronunció un breve discurso. Mi madre fue una estrella, sí, pero también fue una mujer, y merecía vivir. Hoy su luz no se apaga, se multiplica. La repercusión fue tal que incluso actores veteranos que habían compartido escena con ella, comenzaron a hablar públicamente. Richard Beymer, su compañero en West Side Story, confesó en un programa televisivo. Todos sabíamos que Natalie tenía miedo del March. No hay forma de creer que subió sola a esa lancha. Pero en aquel entonces, nadie se atrevía a cuestionar a Wagner. Era demasiado poderoso. Esa frase desató una ola de nuevas entrevistas, confesiones y reexaminaciones. La presión mediática llevó al departamento del sheriff de Los Ángeles a publicar oficialmente todos los documentos del caso en un archivo digital abierto al público. Cientos de páginas revelaron lo que durante años había sido un secreto a voces. Inconsistencias, omisiones, testigos ignorados y notas internas que sugerían la influencia de los estudios cinematográficos en la investigación. Para muchos, esa desclasificación fue el cierre moral que tanto se había esperado. Pero para otros, como Lana Wood, la hermana de la actriz, fue solo otra forma de evitar la responsabilidad. Publicar papeles no es hacer justicia. Justicia sería que alguien dijera la verdad antes de morir. En los años siguientes, Hollywood cambió. No de la noche a la mañana, pero sí lo suficiente para que la sombra de Natalie sirviera de advertencia. Se establecieron códigos de ética en rodajes, se reforzaron los protocolos de seguridad y, sobre todo, se empezó a escuchar con más atención a las actrices que denunciaban abusos o malos tratos. En una gala de los Oscar de 2031, la actriz Emma Stone, al recibir su premio, mencionó a Natalie Wood. Ella no vivió para ver un mundo donde las mujeres pudieran hablar sin miedo. Por eso cada palabra nuestra es también suya. Las películas sobre su vida no tardaron en multiplicarse. Algunas fueron ficciones sensacionalistas, otras retratos profundamente humanos. En 2032, el director español Rodrigo del Valle estrenó El silencio de las olas, un filme inspirado en los últimos días de la actriz. Rodada con un estilo casi documental, la cinta terminaba con una escena simbólica, una mujer caminando sobre el mar, en silencio, mientras las luces de Hollywood se apagan una a una. El público lloró. La crítica la describió como la redención poética que la justicia no pudo ofrecer. La historia de Natalie Wood, contada una y otra vez, dejó de ser solo una tragedia y se convirtió en un recordatorio. Un recordatorio de que el brillo más intenso puede ocultar la oscuridad más profunda, y que los secretos, por más que se entierren bajo las aguas, siempre encuentran el modo de salir a flote. Hoy, más de 4 décadas después, su nombre sigue pronunciándose con una mezcla de ternura y tristeza. Su rostro, eternamente joven, sigue mirándonos desde las pantallas como si aún tuviera algo que decir. Y tal vez lo tiene. Tal vez cada vez que una mujer levanta la voz, Natalie vuelve a respirar, desafiando el mar, la mentira y el olvido. Porque el misterio que la envolvió no fue solo una tragedia del pasado,
sino una advertencia para el futuro. La verdad puede tardar, pero nunca se ahoga. A medida que la narrativa de Natalie Wood se extendía más allá de Hollywood, su figura comenzó a ocupar un lugar insustituible en la cultura contemporánea, no solo como actriz, sino como símbolo de resiliencia, vulnerabilidad y, sobre todo, de la necesidad de justicia. Cineastas, académicos y activistas comenzaron a estudiar su historia, no únicamente como un caso de misterio sin resolver, sino como un ejemplo de cómo el poder, el silencio y la fama podían alterar la verdad. La influencia de Natalie se hizo evidente en múltiples niveles. En el cine contemporáneo, directores como Greta Gerwig, Damien Chazelle y Rodrigo del Valle se inspiraron en su vida para crear personajes femeninos complejos, luchadores y vulnerables que no se definieran únicamente por su relación con hombres poderosos, sino por sus propios conflictos, sueños y tragedias. Natalie se convirtió en la referencia de la mujer atrapada entre la admiración pública y la lucha privada, de la estrella que nunca dejó de ser humana. En los estudios universitarios, su caso se incluyó en programas de género, sociología y ética mediática. Los estudiantes analizaban cómo los medios de comunicación habían manipulado la narrativa de su muerte, cómo Hollywood había protegido a los involucrados y cómo la memoria de Natalie había sido moldeada por décadas de silencio y encubrimiento. Profesores y académicos discutían sobre el impacto del sistema patriarcal, los efectos psicológicos de la fama desde la infancia y la presión que ejercía la industria del entretenimiento sobre las jóvenes estrellas. Para muchos, Natalie era un ejemplo de los costos invisibles del éxito, pero su influencia no se limitó al ámbito académico. En la industria cinematográfica, se implementaron protocolos de seguridad más estrictos durante los rodajes y en las actividades recreativas de los actores. Las compañías de producción comenzaron a requerir observadores independientes en excursiones marítimas y grabaciones en locaciones peligrosas, asegurando que la seguridad de las actrices y actores no dependiera únicamente de la buena voluntad de sus compañeros o del equipo técnico. Natalie Wood, con su historia, había dejado una marca tangible en la protección de futuras generaciones de artistas. Además, la creación de la fundación Natalie Wood Trust for Truth and Justice consolidó su legado como activista póstuma. La organización se dedicó a investigar casos de mujeres víctimas de violencia, desapariciones y abusos dentro de la industria del entretenimiento. Su existencia no solo ofrecía apoyo económico y legal, sino también visibilidad a las injusticias que durante décadas habían permanecido ocultas. Cada caso resuelto o visibilizado por la fundación llevaba la impronta de Natalie, recordando al mundo que su muerte no podía ser ignorada ni trivializada. En el ámbito cultural, el mito de Natalie comenzó a mezclarse con la memoria colectiva. Artistas visuales realizaron exposiciones donde recreaban escenas de sus películas, combinadas con elementos del mar y la isla Catalina, evocando la última noche de su vida. Pintores y fotógrafos capturaban su rostro con luces y sombras que reflejaban tanto la gloria de su carrera como la oscuridad de su destino. Su imagen se convirtió en un símbolo de la belleza y la fragilidad coexistiendo en una misma figura. En la literatura, numerosos escritores se inspiraron en su vida para explorar temas de fama, aislamiento y trauma. Novelas, ensayos y crónicas destacaban la ironía trágica de su historia. Una mujer adorada por el público, idolatrada en la pantalla, pero cuyo entorno no le ofreció la protección ni la verdad que merecía. Algunos autores llegaban a afirmar que Natalie no solo murió en el mar, sino también en la soledad de una sociedad que prefirió mantener el silencio frente a la injusticia. La figura de Natalie también penetró en la música y la cultura pop. Canciones dedicadas a su memoria comenzaron a circular en festivales y radios, recordando a los oyentes que detrás de la fama se esconden vidas complejas y frágiles. Bandas y solistas emergentes incluyeron referencias a su historia en letras y videoclips, subrayando la conexión entre la vulnerabilidad, la injusticia y la resiliencia. Cada tributo reforzaba la idea de que Natalie Wood seguía viva, no en el cuerpo, sino en la memoria colectiva.
inspirando a quienes luchaban por justicia y reconocimiento. Por otro lado, los medios digitales se convirtieron en espacios donde la discusión sobre su caso alcanzaba a millones. Foros, redes sociales y canales de streaming ofrecían debates, análisis y documentales sobre la verdad detrás de su muerte. Miles de testimonios de espectadores jóvenes y adultos reflejaban una sensación de indignación y empatía. La mayoría sentía que Natalie había sido víctima no solo de un accidente, sino de un sistema que protegía al poder en detrimento de la verdad. Su historia se convirtió en un punto de referencia para cuestionar la transparencia, la justicia y la ética en el entretenimiento y la sociedad. La influencia de Natalie Wood también se extendió a la psicología y la salud mental. Su vida y muerte se estudiaban como un caso paradigmático de estrés, ansiedad y miedo en la infancia y adolescencia de actores. Psicólogos y terapeutas mencionaban cómo la presión de la fama podía generar traumas profundos, y cómo la falta de apoyo adecuado podía terminar en tragedia. Su historia ayudó a concienciar sobre la necesidad de protección emocional y legal para los menores y jóvenes artistas. Un legado invisible pero crucial. Finalmente, su nombre se convirtió en un símbolo universal de verdad y resistencia. Cada aniversario de su muerte se convirtió en un momento de reflexión pública, donde se recordaba que detrás de la fama y el glamour hay vidas que merecen justicia. La frase "el misterio de Natalie Wood" dejó de ser una pregunta sin respuesta para transformarse en un llamado a la memoria activa. Nunca ignorar las señales de peligro, nunca callar ante la injusticia y nunca olvidar que la verdad, aunque tarde, siempre emerge. Así, 44 años después de su trágica desaparición, Natalie Wood seguía viva en la conciencia de la sociedad, inspirando cambios, educación y protección para las generaciones futuras. Su mito, devastador y conmovedor, se transformó en un faro de alerta y de memoria, recordando que detrás del brillo de Hollywood siempre hay humanidad que debe ser respetada. Mientras las décadas pasaban, Natalie Wood dejó de ser simplemente una estrella de cine para convertirse en un emblema cultural. Su historia, marcada por la fama, el miedo y el silencio, trascendió la pantalla y las páginas de los tabloides. El mundo comenzó a comprender que su vida y su muerte ofrecían lecciones poderosas sobre la vulnerabilidad humana, el costo de la fama y la necesidad de justicia. El impacto de Natalie en la cultura contemporánea es complejo y multifacético. Por un lado, su legado artístico sigue siendo un referente del cine clásico. Sus actuaciones en Rebelde sin causa, West Side Story y Esplendor en la hierba continúan inspirando a generaciones de actores y directores. En cada escena, su habilidad para transmitir emoción, fragilidad y fuerza simultáneamente ha sido estudiada en escuelas de actuación y apreciada por críticos de cine. La intensidad de sus interpretaciones refleja no solo talento innato, sino también la lucha interna que vivió fuera de cámara. Pero, más allá de su arte, el caso de su muerte se convirtió en un catalizador para debates sobre ética, justicia y poder en Hollywood. La revisión constante de su expediente, la exposición de los silencios cómplices y los esfuerzos de su familia para buscar la verdad, crearon un precedente. La industria cinematográfica comenzó a implementar cambios estructurales, protocolos de seguridad más estrictos en sets y actividades recreativas, supervisión independiente en eventos peligrosos, y un mayor respeto por la privacidad y la seguridad de los actores. El nombre de Natalie Wood se convirtió, así, en sinónimo de prevención y conciencia dentro del cine. Además, su historia ha tenido un efecto profundo en la sociedad. La Fundación Natalie Wood Trust for Truth and Justice, y impulsada por su hija Natasha, se convirtió en un ejemplo de cómo el legado de una persona puede transformarse en acción concreta. La organización ha ayudado a visibilizar casos de mujeres que sufren violencia y discriminación, no solo en la industria del entretenimiento, sino en la sociedad en general. La narrativa de Natalie inspira a quienes luchan por justicia, demostrando que la memoria y la verdad pueden ser herramientas poderosas para el cambio.
El efecto cultural también se manifestó en la literatura, el arte y la música. Libros, ensayos y novelas inspirados en su vida exploran temas de poder, vulnerabilidad y traición. Exposiciones de arte visual recrean su figura con luces y sombras que simbolizan la dualidad entre la fama y la fragilidad, la gloria y la tragedia. En la música, cantantes y compositores han utilizado su historia como metáfora de pérdidas, injusticias y resiliencia. Cada tributo, cada reinterpretación artística, contribuye a mantener viva su memoria y a resaltar las lecciones de su experiencia. Natalie Wood también se convirtió en un referente en debates de género y ética. Su historia es utilizada en conferencias y seminarios para ilustrar cómo los sistemas de poder pueden proteger a los culpables mientras silencia a las víctimas. La discusión sobre su muerte ha generado conciencia sobre la necesidad de cuestionar las narrativas oficiales, exigir transparencia y reconocer la complejidad de las relaciones de poder en cualquier ámbito, especialmente en industrias dominadas por hombres. Su caso es un recordatorio de que la fama no protege del abuso y que incluso las personas más admiradas pueden ser vulnerables al silencio impuesto por otros. En la esfera familiar, el impacto también ha sido profundo. Natasha Gregson Wagner, la hija de Natalie, ha hablado abiertamente sobre cómo la búsqueda de la verdad la ha afectado emocionalmente. En entrevistas recientes, ha explicado que aceptar la complejidad de la vida y muerte de su madre le permitió transformar el dolor en acción, crear la fundación, apoyar a otras mujeres y participar en documentales que buscan justicia y memoria. Este proceso ha convertido a Natalie en un símbolo de resiliencia familiar, mostrando cómo el amor y la memoria pueden trascender generaciones. A nivel simbólico, Natalie Wood se ha convertido en un faro de conciencia para la sociedad. Cada aniversario de su muerte se celebra no solo recordando su talento, sino reflexionando sobre los peligros de la indiferencia y el poder del silencio. La ceremonia anual en la bahía de Catalina, con lanzamiento de flores blancas al mar, se ha convertido en un acto de homenaje colectivo. Allí, personas de todo el mundo se reúnen para recordar que la verdad, aunque tardía, siempre encuentra la manera de emerger. El mito de Natalie, devastador y conmovedor, sigue alimentando la cultura popular. Documentales como Natalie Wood, What Remains Behind, y series de investigación periodística han garantizado que su historia no sea olvidada. Cada revisión de su expediente, cada nueva teoría, mantiene viva la memoria y subraya que la verdad y la justicia son conceptos en construcción, que requieren la participación activa de todos. Finalmente, la figura de Natalie Wood representa la inmortalidad emocional. Aunque su vida terminó trágicamente, su influencia ha transformado el cine, la cultura y la sociedad. Es recordada no solo por sus interpretaciones, sino por la lucha post-mortem por la verdad, por la visibilidad de las injusticias y por inspirar cambios que protegen a futuras generaciones. Su historia demuestra que una vida puede ser corta, pero su legado puede ser eterno. Natalie Wood sigue viva en cada actriz que enfrenta la fama con valentía, en cada víctima que encuentra la fuerza para hablar, en cada persona que exige transparencia y justicia. Su memoria es un recordatorio de que el silencio puede ser mortal, pero la verdad es poderosa y perdura. La devastación de su historia se ha transformado en lección, su misterio se ha convertido en conciencia colectiva, y su vida, aunque truncada, se proyecta como un faro que ilumina los caminos de aquellos que buscan justicia y humanidad en un mundo que muchas veces olvida. Con esto, se cierra la narrativa completa de las 7 partes, ofreciendo un recorrido completo, desde la noche de su desaparición hasta el impacto cultural y social de su legado.